Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Muy bien, son las 17 horas con 19 minutos, como siempre. Es un gusto saludarle al doctor Juan Paz y Miño. No sé si ya está en el Ecuador o sigue en Italia. Juanito, muy buenas tardes, qué gusto. Gracias, Washington. Un saludo especial a ti, a todos los amigos y colegas de Radio Pichincha. Sigo en el exterior y todavía estaré por acá algún tiempo más, cumpliendo una serie de actividades tanto personales como académicas, felizmente por invitaciones de instituciones académicas en Italia, aunque la situación de la pandemia ha cerrado la posibilidad de traslado de una ciudad a otra. En todo caso, acá estoy bien, estoy tranquilo, llevo adelante mis actividades normales de relación universitaria, tanto en Ecuador como con otros países latinoamericanos y acá también pues en Europa con los latinoamericanistas que se puede tener contacto y siempre viendo viendo lo que ocurre en Ecuador, ya que estando ausente tanto tiempo, no se puede seguir las vivencias de cada día que ustedes, sobre todo los periodistas, tienen allá y les permite incluso conocer una serie de pormenores que por acá evidentemente es difícil conocer. Y muchas gracias por tu entrevista. Encantado, Juan, como siempre es un gusto, pero permíteme antes de entrar en materia hacerte una consulta, porque aquí ha circulado de manera potente una información de que Italia ha decretado una suerte de estado de guerra por el tema de la pandemia y que esta situación está bien grave. Ajá. ¿Qué nos puedes contar? La palabra es un poco exagerada, pero en todo caso aquí la segunda curva está ascendiendo en forma acelerada y ciertamente las distintas zonas rojas, porque Italia fue dividida en 3 zonas, amarilla, naranja y roja. Para tener una idea, la bota itálica, la parte norte es roja, la parte del extremo sur es roja, el medio es amarillo y una parte del sur y del norte, algo lateral también, y Sicilia están en color también amarillo. Yo estoy en una zona roja, estoy en el Piemonte, y por consiguiente las restricciones para salir, para trasladarse a otros pueblos o ciudades está suspendido, pero para salir de casa puedes hacerlo con todos los cuidados del caso, usando las mascarillas y tomando precaución sobre cuando ingresas a alguna dependencia o tienda o supermercado, siempre hay mucho control. Y esto es para tratar de evitar que la curva siga creciendo como en efecto explosionó en este último mes. Sí, tremenda está la situación. Pero bueno, entremos en materia. El giro neoliberal o un exitoso plan empresarial. Hemos sabido y sabemos que en América Latina, lamentablemente, el sector empresarial es un sector prebendista, que siempre ha trabajado y trabaja observando su propia estrategia, su propia táctica y para beneficiar exclusivamente a su sector. Y no sé hasta qué punto, pues en América Latina, esto ha redundado en que se produzcan movimientos sociales también muy potentes, ¿no? Que dan cuenta en Chile de una reacción social muy importante, en Bolivia con la elección de Arce, no sé qué vaya a pasar en Ecuador muy pronto, pero lo que sí se denota es que definitivamente este plan neoliberal o este exitoso plan, entre comillas, empresarial, fracasó en América Latina, ¿o no? En toda nuestra América Latina hay distintos sectores empresariales, los pequeños, los medianos, los grandes. Pero en la historia de la región han dominado los grandes empresarios, los concentradores de la riqueza. Y en el siglo XX se vuelven además monopolistas y oligopolistas. Familias que controlan el capital central en estos países y dominan los procesos de acumulación. Estos altos empresarios, esta élite, utilicemos esta palabra, esta élite empresarial que ha dominado la economía de América Latina, ha jugado también un papel político en la región. No es que ha sido simplemente rentista o capitalista, acumuladora, que da trabajo y que supuestamente da bienestar. No es así. Ha jugado también un papel político importantísimo en la región, bien sea apoyando gobiernos,
bien sea luchando contra ellos, apoyando dictaduras, también oponiéndose a otras, etcétera, en función de que cumplan o no esos gobiernos las propuestas que ellos como sector empresarial les interesa que se pongan adelante. Pero en unos países esos empresarios son más adelantados, más modernos que en otros. De allí el desarrollo mayor que tuvieron distintos países de la región como México, Brasil, Argentina, Chile, donde sin duda favoreció también en el caso de Brasil, Argentina y Chile, por ejemplo, la inmigración fuerte de europeos desde mediados del siglo XIX y las tempranas estructuras capitalistas, pero en otros países no fue así. Nuestro país hasta los años 60 era uno de menor desarrollo económico relativo, como se decía, pero era un país ultra subdesarrollado hasta los años 60 y hasta el punto que en la LALC y en el Pacto Andino, Bolivia y Ecuador tenían un trato preferente por su atraso. Otra cosa es que después del Ecuador, incluso gracias al petróleo de los años 70, tomó un adelanto y una modernización muy interesante. Pero nuestros empresarios no progresaron al mismo ritmo. De tal manera que nuestros empresarios ecuatorianos, la élite empresarial ecuatoriana, sigue manteniendo principios, valores y consignas tan conservadoras que se remontan a la década de 1910-1920, cuando la época plutocrática en la que dominaban los banqueros privados y los comerciantes y banqueros de aquella época son los que determinaban las políticas de Estado y de gobierno. Algo que sigue ocurriendo en el Ecuador actual y que recurrentemente ha venido ocurriendo en otros momentos. Por eso es que estos empresarios, cuando hay gobiernos que no siguen esos intereses, los desarrollismos de los años 60 y 70, el gobierno de Rafael Correa, el gobierno de la Revolución Juliana 1925, el gobierno de 1945, con el primer año al menos de Velasco Ibarra, cuando fue fruto de la Revolución del 28 de mayo, el gobierno de Jaime Roldós, con el que se resentían por las políticas estatistas supuestamente que iba a desarrollar. Entonces estos empresarios se sienten relegados y se vuelven incluso algunos de esos sectores conspiradores. Y en un último artículo yo hacía referencia a un estudio que tiene el profesor Thomas Chason-Level, que es de la Universidad de California, Santa Cruz, ha visitado el Ecuador, entiendo que fue profesor de Flaxo también, que se refiere al hecho de que el neoliberalismo en Ecuador no es que cayó del cielo, no es que solamente con Correa se manifestó, sino que, dice él, como hipótesis de trabajo, fue una serie de propuestas que se elaboraron bajo la idea neoliberal que fueron conquistando terreno de tal manera que no es simplemente un neoliberalismo espontáneo, sino que responde a un verdadero plan de las élites económicas, de las élites empresariales del Ecuador, para tomar el poder y afirmar sus propios intereses. Y ese poder ha girado en torno a tres cuestiones centrales, como yo he destacado en cambio en una serie de trabajos. Uno, no al Estado. Todo lo que sea reducción del Estado, disminución del gasto, etcétera, es lo que quieren, no al Estado. Dos, no a los impuestos. Les estorban los impuestos directos y particularmente el de las rentas o cualquiera relativo al capital, su patrimonio, las ganancias. Y tres, flexibilización del trabajo. Les estorba el trabajo regulado, el trabajo que defiende, las relaciones legales que defienden al trabajo regulado. Les estorba el trabajo asalariado sujeto a las condiciones del principio pro-operario y todo esto. Entonces, esa ha sido una trayectoria particularmente especial, conservadora, del empresariado ecuatoriano alto, de esa élite, que es lo que se ve que ha tomado fuerza en los últimos años y que incluso ha llevado a que el Estado se subordine a esos intereses. Ahora, este anacronismo en el pensamiento y en el comportamiento de estas élites empresariales, ¿a qué factores sociopolíticos obedecen? Porque es que no hay contrarrespuesta de organizaciones sociales firmes, organizaciones obreras que frenen estas arremetidas, o hay un debilitamiento en la concepción política de los líderes que van emergiendo a lo largo de los años. Porque sucede que en el pasar de los años vivimos una etapa interesante, pero en 2 años destruimos absolutamente todo y las élites vuelven a destruir, a convertir al país como en la década de los 40, de los 30.
y aún Y aún antes. antes, Esto inclusive. está parecido a la década, a la época de la plutocracia. En historia se Exactamente. conoce época plutocrática, los años 1912-1925, donde el Estado no intervenía en la economía, no había Banco Central, no había superintendencia de bancos, no había Contraloría. Todo ello fue creado por la Revolución Juliana. Pero me refiero al pensamiento de la élite. Ese pensamiento actual de la élite está emparentado totalmente con la época plutocrática. El neoliberalismo les ha servido de pretexto para afirmar antiguas visiones sobre la economía y la sociedad ecuatoriana. Entonces, tu pregunta es muy interesante. ¿A qué se debe esa situación? De una parte a la misma élite. Esta no es una élite capitalista desarrollada como las burguesías norteamericana o europea o la brasilera o la argentina. Es una burguesía bastante pequeña, recién tomando el gran vuelo, más concentrada en el comercio, la banca, las finanzas, los seguros, este tipo de negocios, que una verdadera burguesía progresista, tecnológica, que avance en la industria, en la incorporación del Ecuador a niveles científicos y desarrollados, como se podría suponer. No, no, esta es una burguesía rentista y por consiguiente el rentismo les lleva a tener una mentalidad bastante limitada porque sus costos de producción los vincula a los derechos laborales, es decir, en otras palabras, para poder ganar no hace procesos de innovación tecnológica, científica, de adelanto, sino que más se preocupa por no pagar impuestos, con lo cual reduce costos, y por no atender suficientemente bien a los trabajadores, con lo cual reduce costos. Entonces, fíjate la mentalidad que tienen a partir de esa posición rentista. Y de otro lado, cierto es que nosotros tenemos un sector de trabajadores débil en cuanto a sus organizaciones. Las organizaciones de trabajadores no son como la mexicana, enorme, la Confederación de Trabajadores, o la argentina, Confederación de Trabajadores Argentinos, fuertísima, o como los sindicalistas alemanes, peor todavía. Entonces, nuestra clase trabajadora es débil, es desorganizada, no suele unirse con respecto a objetivos de largo plazo. Todavía están divididas nuestras propias centrales de trabajadores, que me parece que hoy son 9. Comenzamos 3 con la CEDOC, CEOLS y CTE, y ahora son 9, y todas de ellas procuran tener un protagonismo central. Nuestra clase campesina también está debilitada en cuanto a sus organizaciones, aunque tiene evidente fuerza, y los indígenas, sin duda alguna, que tienen una fuerza importantísima en la vida nacional, pero no tienen el mismo nivel de desarrollo, de organización y de adelanto político como se ha demostrado con los indígenas bolivianos, por ejemplo. Es impresionante su apoyo al MAS, al retorno de Evo y seguramente al proyecto político progresista, democrático, comunitario, pluricultural, plurinacional que van a llevar adelante Bolivia. Entonces, tenemos de una parte una élite conservadora y de otra parte movimientos sociales débiles, todavía desorganizados, no fuertes, que incluso en las campañas electorales, como está ocurriendo ahora en el Ecuador, se dividen en torno a distintas figuras y entonces eso alienta las perspectivas y posibilidades de que la derecha económica unida con la derecha política capten el Estado y sigan haciendo de las suyas durante varios años. Ahora, el anacronismo al que hacía referencia hace rato, Juan, lleva a planteamientos tan absurdos como este de calificar a la actual legislación laboral como caduca y como obsoleta y plantear en contrapropuesta el retorno prácticamente a la época de la esclavitud, que para ellos es modernizar las relaciones laborales. Esto no me cabe y no logro ni siquiera entenderlo. No sé qué digas tú, Juan. Así es, pero esto es muy reciente, este pensamiento es además cavernariamente reciente. Voy a utilizar esa palabra. ¿Por qué? Porque si es que uno ve, por ejemplo, los antiguos tratados de derecho de los viejos abogados del Ecuador, un doctor Borja famoso en derecho constitucional, el mismo, a pesar de todo lo que se pueda decir, pero el mismo doctor Julio César Trujillo, que tiene 2 tomos sobre derecho laboral ecuatoriano. Bueno, y antes que él, los grandes profesores que había de derecho en la Universidad Central del Ecuador, si es que uno lee esas obras hasta los años 50, 60, de estos grandes prohombres, Alfredo Pérez Guerrero,
dan cuenta de un progreso en la mentalidad social. Todos ellos abogan por el derecho social porque lo comprendieron. Es un derecho para favorecer a los trabajadores, para que progresen los trabajadores, para que mejore su vida. A ninguno se les ocurría cuestionar el principio prooperario, es decir, las leyes laborales son favorables a los trabajadores. A ninguno, a nadie se le ocurre desde una perspectiva social cuestionar el principio prooperario. A todos ellos se planteaban sin duda alguna no solo la progresividad de derechos, sino la obligación del Estado de atenderlos. De repente, hoy se piensa al revés. Hay una propuesta de la élite empresarial de que se deje de lado el principio prooperario. Bueno, eso no puede ser más cavernario, pues. Hay una propuesta empresarial de que las relaciones de trabajo dizque deberían estar sujetas exclusivamente a la negociación entre trabajador y empresario. Eso es un retroceso al siglo XIX. La Revolución Mexicana y la Constitución Mexicana de 1917 acabó con esos principios que eran anteriores a esta situación mundial y latinoamericana en el siglo XX. Nuestro constitucionalismo social siguió a la Constitución Mexicana de 1917. A la época hubo empresarios que le decían que era comunista. Y nuestra primera constitución de corte social es la de 1929, dictada por la Revolución Juliana. Pero observemos además, adicionalmente, estimado Washington, las constituciones siguientes. 1925, la primera social. Luego vienen 1945, 46, 68, 79, 98, 2008. Ninguna de esas constituciones dejó al lado o fuera de sí el reconocimiento al principio prolaboral y ninguna de ellas destruyó los derechos laborales. Pese a que la de 1967 es una constitución bien reaccionaria y pese a que la de 1998 también lo es en materia económica, pero no abandonaron. Entonces hay un sector de élite tan conservadora que se ha ido contra los principios históricos de lo que es el derecho laboral en nuestro país, se ha ido contra los principios históricos de la progresividad en los derechos y ahora busca arrasarlo todo. Conozco de unos acuerdos que se han adoptado con respecto al trabajo juvenil, el emprendimiento, la productividad y la relación cultural, que afectan la jornada de trabajo del Ecuador. Y eso hay que examinarlo y tienen que examinarlo las centrales de trabajadores para que se pronuncien, porque eso lo veo muy grave para la historia laboral del Ecuador y para la historia de los trabajadores. Y paradójicamente el gobierno sostiene que esas nuevas modalidades de contrato es para sostener el empleo, pero lo precariza de una manera brutal. Lo precariza de una manera brutal, Juanito. Es una precarización muy fuerte, pero además pensemos desde una perspectiva de largo plazo. ¿Qué es lo que interesa a la sociedad como tal, a la humanidad como tal? El progreso del trabajo, no simplemente dar empleo. En los propios Estados Unidos, el debate que hubo a propósito de las elecciones norteamericanas puso en evidencia que es una sociedad en la que la riqueza está mal distribuida. Y quizás uno de los que mejor promovió el procurar ir a una economía social y reconocer derechos generales amplios para la sociedad es Bernie Sanders, que tuvo una serie de planteamientos muy interesantes para la sociedad norteamericana. Bueno, aquí en el Ecuador, si al presidente Biden lo consideran comunista, bueno, Bernie Sanders es para ya enviarlo al recontra infierno, ni el de Dante va a alcanzar. Esa es la mentalidad de esta élite empresarial que domina los intereses económicos en el Ecuador. No ha entendido una sola sílaba de lo que es progreso social, historia laboral, economía social y sobre todo bienestar futuro. Porque dar empleo, bueno, igual dábamos empleo cuando había esclavitud, pero por favor, y fue abolida en 1852. Igual se daba empleo en las haciendas con los conciertos, guasipungueros, arrimados, aparceros, sembradores, peones, y eso lo acabó la reforma agraria de 1964, felizmente para el país.
Bueno, no, estos quieren regresar a esa época, ¿no? Si por ellos fuera revivir la esclavitud, es importante. Claro. Y no se dan cuenta que lo que interesa es el bienestar humano. Y mal por ellos históricamente hablando, ¿no? Porque para esta élite no comprende que al no beneficiar a la sociedad y al no hacer progresos humanos y de los trabajadores, lo único que alimenta es una bomba explosiva hacia futuro que uno nunca sabe dónde puede terminar. Pero las revoluciones se han hecho sobre la base de esa acumulación de fuerzas cuando no se entienden los cambios. Y ya es hora de que Ecuador no solamente busque dar empleo o mantener empleo a toda costa, es decir, a costa de los trabajadores mejor, y que es necesario fomentar el progreso de los trabajadores, su bienestar, y eso requiere aumentar y fortalecer las capacidades del Estado para que dé buenos servicios, cobrar impuestos a esta élite y regular el trabajo para protegerlo, no para desprotegerlo, sino más bien para mantenerlo en mejores condiciones de progreso y de desarrollo. Esa explosión social, y esta sería mi última inquietud, ¿se produjo ya en alguna medida en América Latina, en la última revuelta chilena, aunque no con la violencia que podría haberse esperado, dada la aplicación de 30 años de neoliberalismo salvaje? Pero mi pregunta va dirigida a lo que podría eventualmente pasar en el Ecuador, donde las élites estos últimos 3 años y medio del gobierno de Moreno, pues hicieron y están haciendo lo que ellos quieren. Y tienen como representantes de sus candidatos, Guillermo Lasso y ahora Álvaro Noboa, a esos mismos elementos que elitariamente, evidentemente, van a pugnar por terminar de destruir al país. No sé si la calificación es adecuada, pero es lo que va a pasar. ¿Habrá la posibilidad que socialmente y políticamente estos sectores vuelvan al poder? Bueno, no son tampoco los procesos históricos tan inmediatos como uno quisiera, ¿no? A veces tardan en acumularse fuerzas. La revolución liberal ecuatoriana tardó casi todo un siglo hasta llegar al poder, y eso por las armas, en 1895. La revolución juliana tardó 3 décadas, 2 décadas en imponer la cuestión social como política de Estado nacional. El desarrollismo tardó medio siglo en alimentar las posibilidades de modernización y de mejoramiento social en los años 60 y 70. La destrucción económica y social que ocurre con el liberalismo dura 20 años, los 80, los 90 y a inicios del 2000. Revive desde 2017 y quién sabe si es que esto, dado el proyecto conservador de las élites que están dominando la estructura económica y las decisiones económicas fundamentales del país, no sé si es que esto, con un gobierno de la misma identidad, es decir, con un gobierno de derecha económica y política al mismo tiempo, vaya a durar unos 20, 30 años más. Entonces, es difícil preverlo, pero lo que sí estamos ciertos en América Latina es que mientras más se siguen manteniendo las relaciones de injusticia, también más rápidamente se están volviendo los pueblos en considerar su situación y en levantarse contra ella, porque no quieren seguir viviendo mal a costa de la explotación de su propia calidad de vida y de su propio trabajo. Así es que ojalá estos sectores haya alguien al menos que empiece a cuestionar esta situación de esta élite, les diga, vean, compañeritos, estamos yendo mal, estamos teniendo una conciencia muy retrasada, vamos un poquito más adelante, tratemos bien a los trabajadores, promovámoslos, porque de ahí querer que los trabajadores trabajen 12 horas diarias, 6 días a la semana, 7 días, sin pagos de horas extras, sin pagos de horas suplementarias. Bueno, pues cierto es lo que tú decías hace un momento y que yo también lo he puesto en varios artículos. Mejor de una vez revivan la esclavitud y listo, todos tienen empleo, pero ¿qué empleo? Sin ninguna calidad, simplemente esforzándose por liquidar al ser humano. Lo que hay que decir no es una cuestión ni siquiera de neoliberalismo, liberalismo, keynesianismo, no, es cuestión de sentido humano, tener un sentido de lo que son los seres humanos. Ojalá esa élite algún día haga el mismo tipo de trabajo que hace un trabajador de fábrica, vamos a suponer 12 horas diarias. Claro, a veces dicen, si yo me levanto antes, voy a la fábrica. O sea, sí, claro,
pero otra cosa es estar frente a la máquina 12 horas diarias, 6 días a la semana o 7 como han pretendido, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Seres humanos que necesitan vivir bien con tranquilidad y con tranquilidad también para el país, porque si no el país se vuelve cada vez más explosivo. Bueno, como siempre, brillante la exposición del doctor Juan Pazimiño Cepeda, que nos ha acompañado esta tarde desde Italia en Punto Noticias, tercera emisión. Juanito, muchas gracias y será hasta una próxima. Suerte. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Punto Noticias, un noticiero para usted.